Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta serie de predicaciones de la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y recuerden que esta carta fue escrita desde la cárcel, en una cárcel romana, Pablo estando ahí esperando ya su ejecución. Por eso incluso podríamos decir que estamos ante las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Y espero, y es mi oración, que todas las exposiciones que salieron de esta carta haya sido para su propia edificación, para la edificación de la Iglesia de Cristo. Y en lo particular, hermanos, para mi vida ha sido muy transformador, muy edificante, y me ayudó a ver a la Iglesia como Dios la ve. Me ayudó el Señor por medio de esta carta a ver qué es importante para Dios y qué no. Y cómo el diseño de Dios de la Iglesia ya está establecido en su palabra. Es por eso, hermanos, que si nosotros queremos ser una iglesia sana, acá tenemos el modelo. Acá tenemos los planos para edificarla, pero también tenemos las advertencias y los carteles de peligro para nosotros no desviarnos en las cosas que otros se desviaron, y para que también podamos cuidarnos unos a otros contra las artimañas del enemigo y de aquellos falsos maestros con sus falsas enseñanzas, como hemos ido aprendiendo a lo largo de esta carta. Ha sido de mucha edificación, pero volviendo a la carta, volviendo a lo que hemos leído, Pablo dice ahí, ya está a punto de ser ejecutado, o sea, Pablo ya no estaría más en la tierra, ya su voz no se escucharía. Es por eso que leíamos en el versículo 6, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo abandonaría la ciudadanía terrenal y se uniría a la celestial. Pero el evangelio y la sana enseñanza no podía terminar con el apóstol Pablo. Debía continuar, debía seguir siendo anunciado. Y es por eso que por esta razón Pablo deja ver claramente que Timoteo sería su sucesor. Timoteo debía continuar la carrera. Pablo ya la estaba terminando, o ya había terminado según lo que él nos manifiesta. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros veíamos cómo ante las dificultades, ante la oposición, ante toda circunstancia, Pablo no dudó del Señor y terminó su carrera guardando la fe. Ahora solamente estaba en la espera de su galardón que le entregaría el Señor Jesucristo, y eso ocurriría en breve. Hermanos, sabiendo todo esto, sabiendo que pronto estaba de reunirse con su Señor y sabiendo las dificultades que la iglesia estaba atravesando, a Pablo le urgía darle todas las instrucciones, las últimas indicaciones necesarias para Timoteo. Esa información le serviría a Timoteo para poder seguir edificando la iglesia de Cristo acá en la tierra. Él debía ser informado de todas las cosas y en medio de su despedida, él le va a dar algunas indicaciones más, él le va a mostrar qué cosas o con qué cosas debía enfrentarse o a qué personas debía evitar y a qué personas debía continuar viendo. Es por eso que he titulado esta exposición, Una despedida no es el fin de la iglesia. El apóstol Pablo está en estos versículos despidiéndose de su hijo en la fe. El domingo pasado vimos cómo este apóstol Pablo había corrido esta carrera, cómo él había peleado esta batalla de la fe. Todo lo que él soportó por el evangelio y por amor a su Señor. Lo que sí sabemos que él se mantuvo fiel hasta el final, hasta su último día. Pero hermanos, cuando vemos en los relatos del apóstol Pablo de cómo él enfrentó cierta oposición, ataques, persecución, naufragios y un montón de cosas, no debemos ver al apóstol Pablo como un superhéroe de las películas que por ahí conocen, porque así pareciera que él resolvió todas las cosas como un superhéroe y no fue así.
Pablo era un simple hombre, como cualquiera de nosotros, y necesitaba de sus hermanos, así como también de su hijo en la fe. Él necesitaba del resto de los hermanos. Y es por eso que en el versículo 9 podemos escuchar una, ¿cómo lo puedo explicar? Una necesidad urgente de ver a Timoteo. Leamos el versículo 9, dice ahí, procura venir pronto a verme. Esa palabra procura en el griego tiene el significado de apresurarse a hacer algo. Y la palabra pronto también puede traducirse como deprisa o rápido. O sea que Pablo le está pidiendo a Timoteo de hacer todo lo posible para ir rápidamente a verlo. Y a pesar de que su fin estaba cerca, el apóstol Pablo deseaba con urgencia ver a su hijo en la fe. No solamente su hijo, sino su hermano en la fe. Porque él necesitaba informarle los últimos detalles para que él continúe su ministerio y también acabe su carrera como lo hacía Pablo. Pablo le dice, procura venir pronto a verme, y él le da los motivos por qué esa urgencia. Leamos el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hermanos, si bien el apóstol Pablo podía esperar a Timoteo, porque él estaba de alguna manera ansioso de poder verle y poder contarle personalmente estas cosas, pero no había certeza de que eso pudiera suceder. Es más, nosotros no sabemos si Pablo pudo encontrarse nuevamente con Timoteo, no lo sabemos, la historia no lo cuenta. Y es por eso que el apóstol Pablo deja por escrito las indicaciones por si no se volvieran a encontrar. Él le va a dar nombres de varias personas de las cuales podía confiar y de otras no. Y cuando empieza a dar este listado de personas, el primero que aparece, y de una forma negativa y hasta podría decir de una forma triste, es Demas. Pablo lo menciona 3 veces en sus cartas. Este Demas no es alguien desconocido, no es alguien que pasó por la calle y entró en una congregación, sino era alguien que se había relacionado ya con el apóstol. En Filemón, en el capítulo 1, versículo 24, por ejemplo, Demas está entre los nombres de aquellos colaboradores del apóstol Pablo. Ahí va a aparecer varios nombres y entre ellos está este Demas, quien era colaborador de Pablo también. Y también en Colosenses capítulo 4, versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí nuevamente Pablo lo menciona a este Demas. Es alguien que estaba en el círculo de Pablo, es alguien que de alguna manera era confiable, era alguien que hablaba del evangelio, era un colaborador de Pablo. Pero ¿qué pasó con este Demas? Ahora en la tercera vez que se menciona, aparece en nuestro relato que estamos estudiando esta mañana como alguien que abandonó a Pablo. ¿Qué pasó con Demas? Ahí dice, Demas me ha desamparado. Ese desamparado en el original tiene la idea de dejar atrás en algún lugar a alguien o alguna cosa. O también puede traducirse como abandonar o desertar. O sea, Demas había abandonado o había desertado de esta carrera. Había tirado la toalla y dejó de correr. Alguien dijo esto: no hay amenaza más peligrosa para los ideales de una persona que la de los años. ¿Qué significa esto? Las convicciones de una persona se van a ver con el correr del tiempo. Demas llegó un momento que tenía ciertas convicciones, pero con el tiempo esas convicciones fueron cambiando.
Muchas veces escuchamos el Evangelio por distintas circunstancias en nuestras vidas y pareciera ser la respuesta a nuestros problemas, pareciera ser la respuesta a lo que uno está buscando. Entonces en la emoción uno se une, uno se acerca, pero con el correr del tiempo eso pareciera no haber existido nunca. Hermanos, no se nos dice en la Biblia qué motivó a Demas a unirse al cristianismo, pero sí se nos dice lo que lo llevó a desertar. Solo fue cuestión de tiempo para que Dios manifestara el corazón de Demas, qué es lo que verdaderamente amaba a este hombre. ¿Qué dice ahí? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es evidente que el corazón de Demas no era Cristo. Es evidente que por las circunstancias que pudieran haber estado atravesando, Pablo afirma y dice que él se fue, lo desamparó amando este mundo. Si nosotros vemos en el versículo 8, a diferencia de estos hombres, donde Pablo dice que nos está hablando del juez justo que dará su corona a él, y no solamente a él, sino a todos los que aman la venida del Señor. O sea, aquellos genuinos creyentes que tienen la convicción de que un día van a encontrarse con su Salvador y van a pasar la eternidad con Él, no son hombres o mujeres de emociones momentáneas, sino son hombres y mujeres de convicciones eternas, porque no pasará ninguna circunstancia en la cual el Señor los guarde. Ustedes recuerden aquel relato que el Señor Jesús dijo, que cierto hombre, todo aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, lo compararé con un hombre insensato. También habla de aquel hombre que escucha la palabra de Dios y la empieza a aplicar en su vida, y él dice, la compararé con un hombre que aprendió a construir su casa sobre la roca. A ambas personas vienen las pruebas, a ambas personas los vientos soplan fuerte sobre esa casa. Una cae y otra no. ¿Cuál fue la diferencia? Que a una la sostenía Cristo y al otro le sostenía sus propios esfuerzos, sus propias motivaciones. Demas en este caso había abandonado amando más al mundo que la venida de su Señor. Él no estaba esperando la venida de su Dios. Demas amaba más este mundo. Es evidente que Pablo se sentía defraudado con Demas. Hermanos, el fuego de la purificación lo había rodeado a Demas y no salió aprobado. La fe de todo creyente va a ser probada a fuego, hermanos. Va a ser probada y debemos nosotros aferrarnos a sus verdades. Demas no había sido aprobado. No se sabe más de él. Tampoco se sabe por qué se fue a Tesalónica. Un hermano dice que quizás pensaba que los deseos más profundos de su alma podían ser satisfechos allí más que en cualquier otro lugar, porque él amaba más este mundo. No sabemos cómo terminó sus días, pero hasta este punto pudo no haber sido un verdadero creyente, y el Señor sacó a la luz lo que había en él. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice esto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Demas amaba el mundo. Vecinos, amigos, familiares, visitas, hermanos. Esa exhortación que el apóstol Juan estaba haciendo, lo estaba haciendo a una iglesia. En una congregación había todo tipo de personas, grandes, niños. No es diferente a la nuestra. Habían personas que por primera vez entraron. Habían personas que acostumbraban a venir. Habían personas que fueron llevados por distintos motivos.
Pero Pablo, así como Juan, les está diciendo, no améis al mundo. Pareciera ser atractivo, pero todo lo que el mundo ofrece es pasajero. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué es más importante? Si ponemos en una balanza, podrías poner todas las cosas que pudieras vos desear en este mundo y pareciera que hace así, pero tu alma tiene más importancia porque tu alma es eterna y las cosas de este mundo es pasajero. Anda al cementerio y pregúntale a los que están ahí qué es más importante. Porque cuando fueron llevados al cementerio, ni siquiera un celular pudieron llevar, ni siquiera sus autos, ni siquiera sus casas, nada. Desnudo hemos venido a este mundo, desnudos nos iremos. Nada es más importante que su alma. Y acá Demas estaba de alguna manera manifestando que lo que el mundo le ofreciera podía ser más importante que lo que Dios le ofreciera. Y ni siquiera tiene comparación. Ni todas las riquezas del mundo pueden satisfacer el alma. Para el mundo nada es suficiente, siempre están en busca de algo más. Buscan su felicidad en cualquier lugar, pero menos en Cristo. Y en Cristo está la plena satisfacción del alma. No améis a este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que estás amando? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que procuras en la vida? ¿Son cosas pasajeras o cosas eternas? No améis a este mundo, ni las cosas de este mundo. Y vean ustedes cómo el apóstol Pablo busca comunicar esto a su hijo, deseando poder hacerlo personalmente. Él buscaba esta desilusión o esta decepción o este dolor que le produjo el haber sido abandonado por Demas, alguien que era un compañero de él, se había ido. Y siempre es doloroso saber de alguien que ha compartido con nosotros tiempo y un día para el otro no está más con nosotros. Y peor aún, que ni siquiera está congregándose en otro lugar. Verlo, amando más el mundo, es doloroso, hermanos. Es triste. Por lo cual nosotros oramos para que puedan abrir los ojos y puedan entender que sin Cristo no hay otro bien. Solamente Cristo es el bien del alma. Pero Pablo intenta comunicárselo a su hermano en la fe. Y eso me hacía pensar en algo que nosotros a veces actuamos incorrectamente. Cuando nos encontramos en situaciones desfavorables, si se le puede decir de esta manera, porque en realidad por todo somos enseñados, pero la sensación que nos queda en nuestra mente cuando tenemos momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos en los cuales pareciera que no tenemos ninguna salida, ¿sabes cómo nosotros actuamos normalmente? Nos encerramos en nosotros mismos, nos aislamos. Y miren a Pablo, el apóstol Pablo estaba aislado de todos los hermanos y él procura estar con los hermanos para poder contar cada situación que él estaba viviendo. Cuán importante es entender que los de ahí afuera, cualquier cosa que ustedes le cuenten de sus luchas, simplemente va a ser una burla para ellos. Que ustedes estén dolidos por su pecado, que estén contándole a la gente, ustedes vayan y cuéntenle a cualquier amigo, a compañero de trabajo, vayan y díganle, ¿sabes qué? Estoy muy triste. ¿Pero qué te pasó? No, lo que pasa es que ayer codicié algo y está mal. O ayer mentí y está mal. O ayer estuve por la calle y miré y codicié a una mujer y no sé qué hice. Está mal. ¿Saben qué es lo que le van a decir? Eso es normal. Ellos se van a burlar de ustedes por las cosas que ustedes les confiesen.
pero vayan y hablen con un hermano y ese hermano se pondrá a orar por ustedes, por sus debilidades, por sus luchas, por sus circunstancias. El apóstol Pablo no quería contárselo a otras personas, sino solamente a su hijo, a su hermano en la fe. Los de afuera no nos entienden, no entienden que hay luchas internas en el creyente, pero sí entre hermanos. Podemos orar unos por otros, pero cuando estamos en situaciones, conduzcamos nuestra vida como estos hombres conducieron sus vidas. No se aislaron ante la dificultad, buscaron estar entre hermanos. Es por eso que debemos renovar nuestro entendimiento, hermanos. Porque así como ustedes resuelvan su dificultad, así también la iglesia va a leer. Si toda dificultad que tienen la tratan de solucionar solos. Así que hermano, mi hermana, si te aislas cuando estás en dificultades, no lo hagas más. Debes buscar a tus hermanos, a tus hermanas. Pero continuando, Pablo no solamente menciona el abandono de Demas, también escribe nombres de personas que se mantuvieron fieles en el servicio a Dios y listos para llevar el evangelio a donde Pablo les enviara o les indicara. Como por ejemplo, a continuación dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No tenemos mucha información acerca de Crescente, pero obviamente tiene que haber sido una persona confiable para el apóstol Pablo. De tal forma que cuando alguien iba a Galacia no iba a un solo lugar porque era una región. Él iba a visitar a distintas iglesias que el apóstol mismo había establecido en esos lugares. Era alguien de mucha confianza del apóstol Pablo, así como Tito. Tito también, sin duda, era un hombre temeroso de Dios, conocedor de la verdad. Y sabemos esto porque él mismo escribiéndole a Tito dijo esto en el capítulo 1 de esa carta, versículo 5 decía esto. Esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo confiaba en Tito de tal forma que él los enviaba, esa era la encomienda, los enviaba a llevar la palabra de Dios, a establecer ancianos, a corregir lo deficiente, a callar a esos falsos maestros que surgían en esos tiempos. Tito estuvo en Creta, pero en este caso dice que fue enviado a Dalmacia. Pero sigue hablando de otros hombres que estuvieron ahí. Versículo 11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas lo estaba acompañando en esa ocasión. Pero también dice, toma a Marcos y tráele contigo. No tenemos otra vez los datos. Esta parte es todo especulación porque hay muchas cosas que se cuentan en la historia, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si este encuentro se pudo producir o no. Pero ahí dice que estaba Lucas y que él estaba pidiendo por Marcos. Hermanos, si ese encuentro hubiese sido posible o si fue posible, ellos no lo sabían, pero para nosotros ahora fue un encuentro, si se puede decir, un encuentro épico. ¿Por qué? Porque eran tres personajes importantes de la historia del cristianismo que se iban a reunir ahí los tres juntos. En medio de una gran oposición, en una cárcel fría, tres personajes de la historia del cristianismo iban a encontrarse en ese lugar. Solo Dios sabe si ese encuentro fue posible. Pero Lucas, hermanos, Lucas era un hombre piadoso. Lucas, como leíamos hace un rato, es mencionado por Pablo como el médico amado. Este Lucas fue leal a Pablo, lo acompañó en varios de sus viajes misioneros. Es el único autor gentil y él es el quien escribió el libro de los Hechos. Y si ustedes ven sus Biblias, ustedes van a encontrar Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, ese Lucas
es este hombre. Él escribió el tercero de los evangelios. Pero también menciona a Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y la historia de Marcos es una historia de esperanza. Es una muy linda historia porque, bueno, aquellos que no han leído la Biblia, quiero hacerles un resumen rápido. En Hechos capítulo 12, versículo 12, se menciona a este Marcos, en la cual la iglesia cristiana se empezaba a reunir en casas, y una de las casas donde las primeras iglesias se reunía era en la casa de este hombre. Leamos versículo 12 del capítulo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. O sea, este Juan Marcos estaba en este lugar, en esta casa, recibiendo a estos hermanos. Y posteriormente a ese relato, más adelante, este Juan Marcos es elegido para acompañar a Pablo en su primer viaje misionero. Pero este Juan Marcos abandonó a Pablo. Capítulo 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este mismo Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este podría haber sido un Demas también, porque está abandonando la causa de Cristo. Ellos habían sido elegidos para ir y llevar el evangelio a otros lugares, y ahí dice que Juan Marcos, este Juan, apartándose de ellos, volvió. O sea que pareciera haber sido un hombre que estaba desertando de la obra que Dios les había encomendado. Pero evidentemente hubo algo en este Juan Marcos que lo llevó al arrepentimiento, porque después, en el segundo viaje que el apóstol Pablo iba a hacer, Juan Marcos se presenta nuevamente en ese lugar. Y por causa de Juan Marcos se produce una discusión entre Pablo y Bernabé, y ambos toman diferentes rumbos por causa de Juan Marcos. Pero si Juan Marcos hubiese sido un Demas, se hubiese ido al mundo, pero evidentemente estaba en ese lugar. Estaba ahí dispuesto a ir, pero Pablo no lo quería llevar por la experiencia que había tenido, porque ya los había abandonado una vez y él pensaba que posiblemente lo volviera a hacer por la dificultad que se conllevaba ir a predicar el evangelio. Pero también la historia nos cuenta que Juan Marcos estuvo un tiempo junto al apóstol Pedro, y ustedes lo pueden leer en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13. Y luego de estar con él, fue usado por el Señor para escribir el segundo evangelio. Mateo, Marcos. Juan Marcos es el autor de ese segundo evangelio. No sabemos bien cuándo en Juan Marcos se produjo el cambio, pero que hubo un cambio, lo hubo. Porque 20 años después de esa separación que tuvo Pablo con Bernabé, Pablo ya no veía a Juan Marcos con los mismos ojos. Porque ahora dice Pablo de él: Marcos me es útil para el ministerio. Ahora, ese Juan Marcos era un hombre temeroso, un hombre restaurado, un hombre que se había alejado, pero ahora había retornado, había visto a su Señor y que no lo podía dejar, y aprendió a depender de él, y ahora era útil para el ministerio. Y el apóstol Pablo una vez lo rechazó, pero esta vez lo está llamando para que esté con él. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico era otro personaje útil para el apóstol Pablo. Él de alguna manera era alguien que llevaba cartas a las iglesias. Después léanlo en sus casas, por ejemplo en Efesios capítulo 6 versículo 21 lo van a encontrar ahí. También en Colosés puede que también haya llevado la carta a Tito. Esos otros creyentes le ayudaban a llevar y a sostener el evangelio por donde quiera que iban.
Hermanos, todos los que mencioné eran parte de la vida del apóstol Pablo y todos jugaron un papel importantísimo en el ministerio del apóstol y también un papel importante para el cristianismo, todos ellos. Es por eso que decía que esta parte de la carta es una despedida, pero no el fin de la iglesia. Pablo iba a terminar su carrera y él ya no iba a estar, pero estos hombres, estas mujeres que también van a ser mencionadas, debían seguir lo que el apóstol Pablo estaba anunciando. Versículo 3, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Puede ser posible, hermanos, que Pablo haya estado con Carpo en su paso por Troas y le hubiese dejado ahí encomendado a Carpo, le hubiese encomendado ciertas cosas de valor, como por ejemplo, dice ahí, los libros. El pote era una prenda de abrigo y servía y le iba a servir al apóstol Pablo para soportar en esa fría prisión romana y el invierno que se avecinaba. Pero también dice que por favor le trajera esos libros, mayormente los pergaminos. La expresión, dice un hermano, la expresión los libros, probablemente se dan cuenta que es de alguna manera toda esta parte de la carta son suposiciones, son cosas que uno puede ir investigando en la historia, en el contexto de ese tiempo. La expresión los libros probablemente haga referencia a rollos de papiro, posiblemente del Antiguo Testamento. Los pergaminos eran hojas de pergamino hechas de piel de animal con un tratamiento especial. Eran muy costosas y por tanto se usaban solo para los documentos más importantes. Estos pergaminos en particular podrían haber contenido copias de las cartas de Pablo o podrían haber sido hojas en blanco en las cuales planeara escribir otras cartas. Él no tenía otros planes. Él quería seguir conociendo, hermanos, lo que ya estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pudo haber dicho, como nosotros no deberíamos decirlo, no, yo ya lo leí, yo ya lo sé. Cuantas veces leas la Biblia, vas a ver que encontramos siempre algo nuevo. Siempre el Señor va renovando nuestro entendimiento. No podemos decir que la Biblia, por más que la hayamos leído 1, 2 veces, 3 veces, decir un día, ya no la necesito. Imagínense, el apóstol Pablo está a punto de morir y hasta ese momento él todavía seguía queriendo meditar en las palabras de nuestro Dios. Versículo 14. Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hay varias teorías también con respecto a este Alejandro, la posibilidad de que sea uno y otro, y yo no voy a dar esas posibilidades porque en realidad no son argumentos concretos, pero sí nosotros podemos ver ahí por el relato de Pablo que era alguien que resistía a la verdad de Dios. Era alguien que se oponía fervientemente al evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Dice ahí que fuertemente se oponía a nuestras palabras y las palabras que el apóstol Pablo llevaba eran las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él solamente predicaba a Cristo y a este crucificado y este Alejandro se oponía a esas cosas. Pero vean la actitud del apóstol Pablo. Ante este dolor, ante este que le causó muchos males, él decide dejarlo en manos de Dios. ¿Saben por qué decide dejarlo en manos de Dios? Porque él mismo, el apóstol Pablo mismo sabía
que oponerse al evangelio era oponerse a Cristo mismo. Pablo era alguien que se oponía al cristianismo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él mismo experimentó de que oponerse al evangelio era oponerse a Cristo, a Dios mismo. Era alguien que se convertía en un enemigo de Dios. Entonces prefiere dejarlo en las manos de Dios. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el apóstol prefiere dejarlo en las manos de Dios y no cargar con la ira, no cargar con el enojo y dejarlo todo sobre nuestro Dios, quien es que paga justamente. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Hermanos, en el sistema jurídico romano, una persona acusada tenía dos audiencias. La primera para establecer claramente la acusación y la segunda para determinar la culpabilidad o la inocencia. Y es evidente por el relato que nosotros estamos teniendo que Lucas o Onesíforo, que también lo mencionó más antes, todavía no habían llegado a Roma cuando sucedió su primera defensa. Y es evidente también que así como Pedro, ante la presión, cuando el Señor Jesús fue apresado, la presión de la gente llevó a Pedro a negar a Jesús. Y es evidente que también ante esta gran persecución que se vivía en esos tiempos, nadie quería identificarse con el apóstol Pablo. Nadie pudo testificar a su favor. Todos, dice Pablo, todos lo desampararon. Todos, menos uno. Todos, menos el que prometió estar con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que prometió estar con sus seguidores? ¿Están dormidos? Niños, ¿quién prometió estar con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo? Muy bien, gracias, Santi. El Señor es fiel y ayudó a Pedro por esas cosas. Porque él mismo dijo, lo que cantábamos incluso hoy, no fui yo, sino el Señor en mí. Él no perseveró porque era valiente, él perseveró porque Dios obró en él. Leamos el versículo 18, dice, hablando de que el Señor estuvo ahí y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Y qué más? Y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No me vean a mí, dice Pablo, vean a este quien es que preserva a los suyos. Es Él, todo aquel que confía en Él, aunque muera, vivirá. Es Él el que preserva a los suyos. Es por eso, mis hermanos, que nunca debemos ver nuestras obras como algo que nosotros podemos producir porque nuestras obras son malas. Toda virtud del creyente es obra de nuestro Dios. Y llegamos ahí a los saludos finales. Versículo 19, saluda a Prisca, que en este caso sería Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Priscila y Aquila era un matrimonio fervientes al Señor, amantes de nuestro gran Dios. Eran usados por el Señor grandemente en ese tiempo. Matrimonios, hombres y mujeres dispuestos a llevar el evangelio, dispuestos, como vimos, de corregir incluso a aquellos que no tenían el evangelio correcto, como Apolos. Priscila y Aquila los separaron. Hombre y mujer, matrimonio dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros.
Amén. Como verán, hombres y mujeres que participaron en la obra para que incluso en nuestros días nosotros tengamos el Evangelio. Porque el apóstol Pablo murió, pero ellos continuaron siendo fieles. Ellos continuaron con su fidelidad a nuestro Dios. Y como vemos ahí también, Pablo empezó esta carta hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y termina mencionando otra vez la gracia de nuestro Dios. La gracia sea con nosotros. Ese favor no merecido, eso que nosotros no merecíamos, los acompañe. Pablo nos dice, en otras palabras, que nosotros necesitamos la gracia de Cristo para empezar y para terminar nuestras vidas cristianas. Solo la gracia, sin ninguna contaminación de buena intención de los hombres, solo la gracia de Dios. O sea, hermanos, no inventemos otra cosa, necesitamos la gracia de Dios de principio a fin. Y un hermano dice esto al finalizar: al pasar el manto del ministerio a Timoteo, le dio información actualizada sobre la condición espiritual, las actividades y la ubicación de ciertos hombres y mujeres. A otros tan solo los saludó o extendió el saludo de parte de ellos. Algunos son mencionados por su nombre, otros no. A algunos los estaba enviando o ya los había enviado a lugares estratégicos para edificar las congregaciones vacilantes. A otros los cita por el daño especial que habían hecho a él y a la iglesia de Cristo. Pablo le estaba dejando a Timoteo toda la información para que él continuara edificando la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos concluir esto, hermanos? Todos podemos ver nombres, información, y normalmente si ustedes ven las cartas del apóstol Pablo, él termina con este tipo de saludos, pero no debemos tomarlo a la ligera porque incluso estos saludos son de inspiración divina. Es cuando dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, eso significa que incluso estos saludos fueron inspirados por Dios. O sea que el Espíritu Santo quiso dejar plasmado en la Biblia estos relatos, estos personajes, estos nombres y estos relatos, para que toda la iglesia en todos los tiempos sepan estas cosas y para que aprendamos a ser fieles como estos hombres y también aprendamos a tener cuidado para que no nos apartemos al mundo o amando al mundo, sino que más bien podamos nosotros amar cada día más a nuestro Dios. Pablo menciona como parte de la iglesia de Cristo a hombres y a mujeres fieles que eran conocidos en ese tiempo, pero desconocidos en la iglesia de hoy. ¿Cuántos conocían los nombres que nombré hace un rato, leí ahí? Pablo, Timoteo, mi amigo y mi amiga. Si no tienes a Cristo hoy, no tienes un abogado defensor. Si no estás unido a Cristo, Él vendrá, como leíamos el domingo pasado, Él vendrá y juzgará al mundo con justicia. Él conoce todas las cosas. Y delante de Él estaremos un día. ¿Serás inocente o culpable? Obviamente todos nosotros somos culpables, porque todos hemos pecado contra Dios, pero nosotros hemos creído en Él. ¿Qué de vos? ¿Vas a seguir deambulando, dando vueltas a ver si será tu día? ¿Vas a seguir buscando a ver si hay otros medios, otros caminos? Solamente hay un solo camino, Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Y debes convencerte de esto. No hay otra forma para llegar a la eternidad y estar en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, nosotros somos iglesia.
No se olviden, porque el Señor nos ha enseñado a andar en la sana enseñanza y también nos ha enseñado que debemos estar prevenidos, debemos estar alertas, porque las falsas enseñanzas no van a cesar. Los falsos no van a cesar, seguirán ahí, pero la iglesia de Cristo debe levantar en alto el nombre del Señor.